Este evento está organizado para rememorar, criticar, analizar el Día de la Raza y el encuentro entre mundos, sobre todo la conquista y el mundo europeo sobrelapándose con el mundo americano, el mundo católico invadiendo la ideología y la religión precolombina, lo masculino galopando sobre lo femenino y la Malinche. En fin, el Día de la Raza tiene varias connotaciones. La central es la raza y las periféricas tienen que ver con el continente americano y su influencia europea, los procesos de construcción de identidad nuestros a partir de nuestra identidad, de lo que nosotros somos, sin poderlo deslindar de lo que es Europa, de lo que es lo blanco, de lo que es lo católico europeo. Y hemos pensado que el PUEC como un programa, un centro, una institución dedicado a pensar en la especificidad de los géneros. Los problemas se pueden pensar desde muchos ángulos, se puede pensar desde el sur y el norte, ¿no? Holanda y Tanzania, desde el centro y el margen, la Ciudad de México y Tabasco, desde lo femenino y lo masculino, las mujeres y los hombres, desde el color, las güeras y las prietas, ¿no? Hay formas diferentes de la experiencia y de la simbolización de la experiencia, si uno vive en el norte, si uno vive en el sur, si uno está en el centro, si uno está en el margen, si uno es güera, si uno es prieta. Y después también hay algo que subyuga y relativiza la experiencia. Existe también la gente que es güera y se siente prieta, que es prieta y se siente güera, que vive en Holanda y vive como si estuviera en Tanzania. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto la experiencia vital y el color de la piel es definitorio de las formas en las que uno se construye, las formas en las que uno experiencia y tiene simbolizada la vida? Entonces nos hemos reunido aquí con artistas, profesionales de la justicia como Bárbara Illán, escritoras como Sandra Lorenzano, María Teresa Priego, académicas como Lucía Melgar, entre otras, y las que tenemos en esta mesa, que ahora mismo las anunciaré, para pensar en las formas en que la güerez y la prietez marcan nuestras vidas. Probablemente no haya nada que en lo singular marque la vida, ¿no? Ser hombre o ser mujer. ¿Quién está más subyugado, Tacho, el comandante zapatista, o Martita Fox? O sea, el género, digo, podemos pensar que queremos ser mejor Tacho que Martita, pero eso no tiene nada que ver aquí. La cosa es quién tiene más oportunidad, quién tiene más manera de ser quien es y manera de transmitir los mensajes y que los mensajes lleguen a su destinatario como quieren que lleguen. Tacho necesita mucha intermediación. Martita habla y se la oye, y Martita y cualquier otro ente de clase, educado y con las marcas del vestido y de la propiedad adecuadas, puede ser bien entendido. Lo que tienen que hacer los indígenas y lo que probablemente tienen que hacer otros sujetos como los migrantes para ser entendidos es un poquito más denso. Tienen que buscarse un mediador, y no es exactamente que no sepan hablar o que no sepan decir, sino que no caben en las voces, como diría Sor Juana, no caben en las voces de lo que se entiende normalmente y de lo que se registra como alguien con propiedad de labrar, ¿sí? Entonces, la idea aquí es analizar las zonas de güerez. Hagan de cuenta que hay un mapa, ¿sí?, de güerez y un mapa de prietez, y los mapas tienen zonas de intersticiales, de confluencia, de sobrelapamientos, y tienen zonas que se oponen. En la mañana estuvimos hablando desde la experiencia de Carmen Bollosa, que nos hablaba de su experiencia tan conflictiva y tan brutal de descubrir los privilegios que tenía como güera en México cuando se va a Berlín y la confunden con una turca o la confunden con una gitana. Es únicamente cuando la güera se coloca en el lugar de la desplazada la que la saltan en las colas. Carmen Bollosa decía que ella nunca había pensado que alguien
está una güera aquí y una prieta acá, y en la cola en México se refieren a la güera antes que a la prieta. Eso era una experiencia de Carmen. Y Carmen decía, yo nunca he tenido la experiencia de que yo saltaba a alguien en la cola hasta que estuve en Berlín y yo era la otra, yo era la prieta. ¿Sí? Entonces, hemos tenido en la mesa de la mañana 4 o 5 diferentes posicionamientos con respecto al color, no solamente con respecto a la sexualidad, de si la mujer es lesbiana o es heterosexual, no solamente con respecto al poder capital, si es pobre o rica. ¿Importa ser pobre? Sí. ¿Importa ser rica? Sí. ¿Importa ser lesbiana? Sí. ¿Importa ser heterosexual? Sí. Todo marca. La sexualidad marca. La posición social marca, el género marca, si naces en Tabasco o en la Ciudad de México, marca. El color marca también. ¿Qué significa ser prieta en esta ciudad? ¿Qué significa ser güera en esta ciudad? ¿Qué significa liderear un departamento siendo prieta? ¿Qué significa liderear siendo güera? ¿Qué negociaciones tienes que hacer cuando eres la rubia? ¿Qué negociaciones tienes que hacer cuando eres la morena? Entonces, tenemos como invitada especial a Bárbara Illán, que nos va a hablar de su experiencia precisamente en el área de justicia. Hay una cosa interesantísima que yo quisiera comentar aquí brevemente. Carmen Bollosa viene del área de la literatura, del área de la narrativa, y Bárbara Illán viene de otra narrativa y de otra ficción, que es la justicia. ¿Sí? La justicia se nutre de relatos también, de historias, de gente que llega a contar cómo le hicieron lo que le hicieron. ¿Sí? Los jueces escuchan, y escuchan a veces testimonios en papel, y a veces escuchan testimonios con un cuerpo y con una lengua. ¿Qué significa oír a alguien que habla con cuerpo y lengua de prieta, o a alguien que habla con cuerpo y lengua de güera? Entonces, la literatura tiene unos carices de ficción y de relato y de testimonio, y la jurisprudencia funciona con relatos, con ficciones y con testimonios que hace ley. ¿Sí? Entonces, por esta razón hemos pensado también que Carmen Bollosa y Bárbara Illán, entrando a hablar sobre el color, hablar sobre la relevancia o la diferencia o las implicaciones de vivir en un cuerpo que es moreno o vivir en un cuerpo que es prieto, o una víctima que es prieta o una víctima que es güera. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Y como señalaba María Teresa Priego al final de su intervención, ¿cuáles son las formas en las que nosotros podemos convivir en espacios sin marcarnos con tanta simetría, ¿no? O las formas en que Lucía en la mañana era una persona, pero se cambiaba y era la migrante, y era la prieta, y era la güera que quería ponerse en los márgenes para convivir sin asimetrías con mujeres con otras cromatografías. Voy a dar la palabra a Bárbara Illán, que será nuestra ponente magistral, y después iniciaremos el trabajo de la mesa. Bárbara Illán es abogada, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también concluyó la maestría en Derecho Penal. Ha sido fundadora y directora de diversos centros de atención y apoyo a mujeres violadas, a víctimas de violencia intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del DF, a víctimas de delitos, y sobre todo atiende a víctimas de delitos violentos. Actualmente está a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del DF. Y dejo con ustedes a Bárbara Illán. Lo primero que quisiera yo decirles es que al abordar este tema de la justicia tendríamos que hacer un pequeño momento de reflexión en torno a lo que significa el tema de la justicia, porque me parece que si no, el asunto del color, el asunto del género y otras tantas categorías serían difíciles de analizar si no vemos en sí lo que significa el asunto de la justicia. Yo creo que para todos, y más ahora en estos momentos y en estos tiempos, queda por demás claro que la justicia es un sistema de control social, y como un sistema de control social ha venido estableciendo pues sus redes, sus formas de operar, de funcionar, y son además el sistema de justicia herederos de otros sistemas de control.
en donde efectivamente se van interrelacionando. En esta historia de los sistemas de control social institucionalizados, yo creo que, por ejemplo, la cuestión teocrática desde tiempos inmemoriales tuvo un lugar muy particular y con técnicas muy especiales. Ustedes recordarán, por ejemplo, el asunto de la confesión, de la Inquisición, estas santas preguntas, si se tenía pacto o no con el diablo y demás, y todo lo que eso significaba. Con el advenimiento del Renacimiento, el derecho empieza a tener cierto posicionamiento y empieza a ser un mecanismo de control eficiente, muy eficiente. A tal suerte que, en tanto que el sistema teocrático hablaba de la neutralidad y de que consideraba que su poder era emanado precisamente de Dios, de los diferentes dioses y de las diferentes culturas, no podemos hablar incluso nada más de la tradición judeocristiana estoica, que en mucho también es una de las cuestiones que nos identifica, esa idea permanente del sacrificio, sino que se va engarzando también con otros elementos que hacen que el derecho pueda tener también su fuente de poder, su fuente de legitimidad, precisamente a través de la neutralidad, pero la neutralidad dada por la sociedad. Entonces, cuando pensamos en justicia, pensamos en algo imparcial. Esa es la idea que incluso muchos o muchas de nosotras tenemos cuando pensamos en acudir a servicios de justicia, que hay imparcialidad. Y la verdad es de que eso no es así. La justicia es una cuestión hasta cierto punto subjetiva. Cada quien considera lo que es justo y lo que es injusto. Por eso a veces quienes nos dedicamos al asunto de la justicia pensamos que no hay manera de complacer a nadie, porque cada quien siente que no se hizo la suficiente justicia, que cada quien tiene su apreciación muy particular de cómo se vivió el asunto de justicia. Esto ha ido cambiando con el tiempo y ha posicionado a la justicia ahora como lo que debió de haber sido desde un principio. Un sistema muy articulado, que emanaba de la ley escrita. Esa es la justicia. No tiene que ver con la apreciación que pudiéramos tener en lo individual de esta justicia. Y así, en este contexto, pues vemos que hay un conflicto importante, porque vamos a reclamar ya no tanto lo que la ley tiene escrito, sino lo que nosotros pensamos que debería de ser lo ideal y lo idóneo. Bajo esa tesitura hay muchos mecanismos que han usado los sistemas de justicia para poder ejercer el control social. La ley es uno de ellos, por supuesto, pero también los interrogatorios, las confesiones que pueden tener hacia las personas para saber cómo sucedieron los hechos y si hay o no cuestiones que puedan ser motivo de la justicia. En este ámbito de la justicia, en la experiencia que yo he tenido, quizás la rama de la ley que más poder tiene, que más poder ejerce y que de una manera más completa puede tener ese control social es precisamente la rama que corresponde al derecho penal. ¿Y cómo no serlo si efectivamente ahí se juega y se maneja el asunto claro de lo que es la libertad? Yo tengo el poder de decidir si sales o no sales, si te quedas o no te quedas. Y esa libertad, pues a veces no solamente es de lo que es la pena privativa de libertad, el que una persona no pueda moverse, sino que en algunas prisiones este ámbito de justicia se extiende al sistema penitenciario y entonces no solo tengo poder sobre que no puedas salir a ninguna parte o moverte, sino tengo poder sobre las visitas conyugales, tengo poder sobre a qué horas comes, qué comes, a qué horas duermes, a qué horas te levantas. No hay una libertad mucho más coaccionada y profunda que es el asunto de las prisiones, que es también un ámbito pragmático del ejercicio de la justicia. Entonces, visto así, aquí tenemos ya un primer punto importante para la reflexión de hoy, que es el hecho de que la justicia no está disociada de todo lo que es el ejercicio del poder y el control.
Luego entonces, ¿quiénes serán los sujetos que ejerzan esta justicia? Bueno, pues obviamente sujetos que ejercen cierto poder, cierto control y cierto dominio. Obviamente se aspira a que éste sea respaldado por lo que llamamos el Estado de Derecho, que nos movamos en un margen que la ley nos lo permita y que no podamos transgredir. También que esta ley no tenga una ideología y no esté en contra de un grupo, ni racial, ni de género, ni por preferencias. Incluso recientemente ustedes saben que en muchas de las legislaciones del país contamos con un tipo penal particular que es el de discriminación, que tiende a penalizar a aquellos servidores públicos, a aquellos funcionarios que dan un trato diverso, diferente, en razón de raza, edad, género, condición social, ideología. Y también se agrava cuando retardamos el servicio por esas razones. Sin embargo, esto no es de todo real en la práctica y hay muchas formas de materializar ese ejercicio de poder y ese control y de hacer esa discriminación. A veces sin saberlo, a veces sin quererlo, y algo que yo creo que debemos de retomar de lo que la doctora Marisa señalaba, es el hecho de que se puede materializar esta discriminación cuando el otro, el que es sujeto de la discriminación, el que la sufre, la acepta y se conduce de una manera efectivamente de discriminado, de discriminada. Y en el caso de las mujeres es patentísimo. Primero porque, como siempre ha sido una actividad fundamentalmente ejercida por hombres, yo recuerdo cuando estudié la facultad aquí en Ciudad Universitaria, no hace mucho por suerte, era hace poco, había muchas mujeres, pero la mayoría no se dedicó a ámbitos conflictivos de la justicia, como era el derecho penal o era estar en tribunales, sino se dedicaba a cuestiones menos aversivas y menos confrontativas, por esta idea de que hay espacios en donde está muy marcado el género. En los sistemas de justicia penal, es patente eso. Ustedes verían y ven que efectivamente en las estadísticas se habla de muchas mujeres, pero muchas mujeres no en puestos de dirección, no en puestos de mando, sino son efectivamente la plataforma a veces secretarial o administrativa que favorece el que la labor de justicia se lleve. Y van sufriendo ciertamente una transformación, preparando y pensando más que preparando, ¿qué debía yo de compartir con ustedes? Hacía un análisis de este asunto del color, qué tantas prietas, morenas, para no decirles tan feo, y no se sintieran incómodas en las instituciones de justicia, y qué tantas güeras había. Bueno, pues la sorpresa que me llevé reflexionando es que la mayoría de las gentes que ejercen estos puestos de justicia, que son oficiales secretarios, ministerios públicos y algunos fiscales, son efectivamente prietos o prietas. Claro, un poquitas mujeres, entonces es muy fácil detectarlas. No me costó trabajo pensar cuántas, solo hay una marcadamente güerita que es marginada porque además no es fea, entonces se considera que cómo, ¿no? Pues ella está aquí invadiendo de manera rara el sistema de justicia. Sí, de verdad, miren, no digo quiénes porque pues no, ya sé que aquí hay un micrófono extraño y entonces bueno, no se puede, pero la verdad es de que cuando hubo una oportunidad para que se estableciera una promoción a esta persona, dijeron, es que si la promovemos van a pensar que la promovimos por güerita y bonita, a pesar de que es una mujer que empezó desde tiempos inmemorables en los sistemas de justicia y no la promovieron. No hubo esa posibilidad y el argumento pues que se usó en ese momento fue de lo más curioso y endeble, ¿no? Pero visto así, el grueso de la población, de las abogadas que aceptaron trabajar en esto, tenían esa condición racial. Y entonces, bueno, eso haría pensar, como una lógica, que justamente ya en la vivencia de cómo vivir la justicia serían un puente
para todas aquellas mujeres indígenas, aquellas mujeres morenas y prietas que llegaban a pedir los servicios, a hacer su denuncia, y nada más alejado de la realidad. Yo incluso pienso, ahora a partir de esta reflexión, que bueno, es un punto que tendríamos que ver, no solamente el género, sino también el asunto racial en cuanto al servicio. Esa distancia, esa idea de que si yo salí a lo mejor de ese mismo grupo, soy tan prieta y tan morena como tú, pero yo tengo un puntito más, porque logré estar en esta situación de poder. Y el derecho, como lo comentábamos, facilita mucho esto. ¿Por qué? Porque evidentemente el derecho tiene algo que no tienen otras disciplinas, que es la coerción. La coerción esa coercitividad es el poderte obligar a hacer las cosas. Ahí no es que yo diga que quieras y que la ley dice, no lo haces y te obligo. Esa es incluso la característica de la norma jurídica, lo que nos distingue de las normas morales o normas sociales, ¿no? Que no pasa de que los veamos mal y feo, o de que se puedan condenar y no llegar al paraíso. No, aquí, antes de que eso pase, ya les atajamos el paso y están en una obligación coercitiva. Y por lo tanto, muchísimas gentes sienten que hay esa atracción de acudir, y a la hora de acudir, tienen un comportamiento de temor, que puede ser lógico a través de que las mujeres hemos tenido dificultad, pensando como género, dificultad para accesar a la justicia. Aquí la doctora se va a reír porque siempre menciono a mi abuela, pero miren, esa cultura que me dio es muy buena. Mi abuela decía que le gustaba mucho el asunto de los tribunales, tenía siempre algunos asuntos legales que atender desde tiempos inmemorables, pero ella se molestaba porque algunos de los familiares de otras ramas de la propia familia decían que cómo andaba en esos lugares. Y después, cuando yo termino la carrera y empiezo a trabajar en sistemas de justicia, casi siempre un porcentaje, un 50% de mi vida lo he trabajado, que no es mucho, ustedes podrán calcular, en el sistema de justicia, había mujeres que llegaban y decían, oiga, mire, yo nunca he andado en estos espacios, en estos lugares, nunca he andado en estas cosas, ¿no? Como si fuera un espacio pérfido, perverso, o como si me estuvieran hablando a lo mejor, porque como damos citas, pues a lo mejor pensaba en una casa de citas, ¿no? Y en ese contexto, sentir que estaban siendo ensuciadas pues por el sistema, cómo ir ellos a pararse a una delegación, verse como conflictivas, cómo comportarse en ese esquema, ¿no? Y no digan pues bajar a los separos a ver a alguien o pasar en las zonas de policía judicial, terrible. Cuando el temblor del 85, la policía preventiva de aquella época, que era todavía existía la DIP, esa policía muy difícil, que era ilegal y que tenía fama de ser terribles, ¿no? que en tiempos inmemorables le habían llamado el servicio secreto, y que lo quitó esa policía precisamente Victoria Dato Green, cuando ella fue la primera mujer procuradora. Todavía yo no llegaba a la procuraduría, para que no hagan cuentas ahí muy claras, pero sí trabajaba yo en el área del jurídico de la propia policía. Y entonces se tuvieron que salir los comandantes a estas casetas prefabricadas a todo lo largo de la calle de Chimalpopoca y parte de lo que era una cuchillita de diagonal 20 de noviembre. Y por supuesto, pues se pusieron de un lado la casetita y del otro, y estaba una casetita mayor donde estaban todo el servicio de policías y otra casetita interna donde era el comandante con su debida piel de leopardo en el asiento, que es una de las características por lo cual ya detectaba uno que ese era el comandante del grupo. Y entonces estaba así el espacio, pero en un espacio donde no circulaban casi mujeres, no circulaban por esa calle. Circulábamos pues las que teníamos que ver con la cuestión de justicia, pero no circulaban. Y no solo eso, sino que solo iban
las de cierto servicio y las de cierta condición social y étnica para circular por ahí. Y cuando había algún conflicto prefería la gente subir al edificio central que ir a arreglar propiamente su búsqueda o su asunto en particular. Eso que les cuento debió de haber sido pues 85, a casi 2005 estamos hablando de un buen número de años. Ya debía de haber habido un cambio radical en la apreciación, pero no es así. Creo que sigue siendo todavía un temor para las mujeres acudir a los servicios legales, se comportan como menores de edad con temor, pero además, si son morenas, si son prietas, esto se duplica, porque hay problemas que tienen que ver con la verbalización. Por alguna razón, lo que yo he apreciado es que no hablan con fluidez, siempre es como muy de monosílabo, y eso, en vez de que la persona que también es morena pudiera facilitarle, se altera y difícilmente puede tener una fluidez. Por eso incluso yo creo que ahora que está muy en discusión el asunto de los juicios orales, pensaba yo que debíamos de repensarlo, porque no tan fácilmente las mujeres tenemos facilidad de palabra. Algunas no nos paran, ¿no? Pero bueno, pues es un caso excepcional, ¿no? Pero pues en cuanto a la defensa, ¿no? Y por supuesto a la condición étnica. Esto se agrava mucho más, es más fácil ver a mujeres güeras discutiendo, aunque no tengan mucho conocimiento legal, su color les facilita, es mucho más fácil que sean mejor tratadas en los servicios legales, porque quién sabe quién puede ser, porque obviamente con su color tiene en sí ya una ganancia para circular en los sistemas de justicia. A pesar, paradójicamente, que es lo que yo no entendía un poquito al pensar cómo discutir con ustedes esto, que las que atendemos somos fundamentalmente morenas, aunque algunas nos digan en el mercado güeritas, que eso es algo que no he entendido todavía porque me dicen güerita, en el mercado, quizás por el tono de los ojos, porque realmente yo me siento y me asumo como morena. Claro, hay otras más morenitas porque le echaron más calor al asunto y pues bueno, salieron más morenitas. Yo es mi deducción para el color de las compañeras. Pero ciertamente ahí hay una facilidad. Sí la raza, sí el color, sí la etnia va a favorecer el que transiten o no por los sistemas de justicia. Y esto lo podemos agrandar, yo les decía en las agencias del Ministerio Público, donde lo he visto, lo podemos ver, por ejemplo, en la cuestión de la propia psicoterapia para las víctimas de diferentes tipos de delitos. Fíjense, hace mucho tiempo, cuando se abrieron los primeros servicios para la atención de mujeres de delitos sexuales, se pensó en un modelo muy ágil, que era un modelo de terapia racional y emotiva, racionalizar el evento, que el evento dejara de dolerme, que pudiera yo trascender. Un modelo que aquí algunos compañeros ya psicólogos deben de conocer, de Albert Ellis. Y cuando me tocó ser directora de ese centro de terapia, una de las cosas que tomé por decisión fue quitarlo y cambiar otro modelo. ¿Y saben por qué? Porque ese modelo solo servía para gente con capacidad de abstracción. Y generalmente el grupo de mujeres que se quedaban en la terapia con motivo de la agresión sexual eran mujeres obviamente blancas y con cierto nivel educativo. No servía para atender a cualquier mujer. La posibilidad de verbalizar, igual que en la cuestión de justicia, aquí en la cuestión de terapia, que era menos aversiva que la cosa de la justicia, no se da igual. Yo no sé, por ejemplo, en los asuntos de psicoanálisis y todo este tipo de modalidades terapéuticas o de abordajes, si tenga que ver el asunto del color, pero yo empiezo a creer que sí. Lo que vimos que funcionaba mejor para las mujeres común y corrientes, que la mayoría, aunque hay aquí algunas güerillas, pero la mayoría somos morenas, era precisamente una terapia vivencial, una terapia donde no tuviéramos que hablar tanto. Y se establecieron en las áreas de víctimas estos modelos. En violencia doméstica, igual.
aparejado a toda la problemática que ustedes saben que se puede vivir a partir de un evento de violencia, que curiosamente, en violencia doméstica, aparte del asunto de la justicia, aparte del asunto de la verbalización y todo, una de las cosas que más se pierde, el rasgo fundamental en el maltrato doméstico, es la pérdida de autoestima. Y a esto, la pérdida de autoestima es más rápida en mujeres que tienen una etnia en particular morena, que en mujeres que todavía tienen una posibilidad de sentirse güeras o de sentirse mestizas, ¿no? También hay esa idea de no me acepto como morena, pero soy mestiza. Y entonces eso hace ya como que me siento campechanita, ¿no? Y tengo esa actitud y esa posibilidad. Y en el maltrato, les comentaba, hay una dificultad muy fuerte para que ellas puedan salir adelante de su maltrato, poder funcionar de manera adecuada. Uno de los objetivos, por ejemplo, de atención que se busca en el maltrato, es que las mujeres dejen de funcionar como menores de edad y que empiecen a operar como adultos, lo que igual significa asumir responsabilidades, ver el asunto de la toma de decisiones. Igual, yo estuve consultando a algunas de las terapeutas, oye, tiene que ver el color, porque me metieron en un lío en el PUEC para hablar del asunto del color, y entonces ayúdenme, ¿no? Alguien dígame que ya me estaban diciendo, no, mira, sí tiene que ver, porque incluso al interior de los grupos terapéuticos me decían, sí, a veces lidería la más güerita, la más de clase social, un poquito mejor porque son grupos focales de mujeres, pero también la aíslan. La aíslan, y si no hay ese aislamiento, pues no tiene mayor relevancia. Generalmente los grupos que se dan con los grupos de mujeres que están ahí cohesionadas son las que comparten cierta etnia. Ahí me parece que, a diferencia de cuando uno se enfrenta a hacer una denuncia penal, en los grupos terapéuticos, por ejemplo, en la atención a víctimas, que también tiene que ver con la justicia, ha sido mucho más fácil esa empatía, que no se da cuando yo me enfrento a la justicia. Visto así, Marisa me dijo que podía hacer lo que quisiera, menos bailar, que es lo que mejor me sale, fíjense. Pero podríamos empezar a lo mejor a hacer algunas preguntas concretas que ustedes tuvieran. Yo solo les diría una conclusión que es meramente vivencial. No hay todavía un análisis de pensar si esto efectivamente es así o no. Yo creo, y lo he pensado en estos últimos días para compartirlo hoy con ustedes, que el color en el ámbito de justicia, como le da a la persona que tiene ese color un poder adicional, curiosamente, en lugar de tener empatía con las que son de mi misma raza y de mi mismo color, hay una empatía destructiva, no constructiva. Al contrario, te señalo más, ¿no? Y te hago más difícil, pues dígame qué quiere, sí o no denunciar. O como sí es cierto, a veces pasa en las agencias del Ministerio Público, como en los comerciales, que llega uno, oiga, y hacen como que lo ven a uno, pero no lo ven, ¿no? Ciertamente eso pasa, y entonces dificulta mucho más esa posibilidad de decisión, de exigir un derecho ciudadano de esas mujeres que son como la otra, exactamente como la otra, nada más que la diferencia es que nos separa lo que nosotros decimos la barandilla en los sistemas de justicia, que también existen los juzgados. Y para mi gusto, si en alguna parte arquitectónica de los edificios que albergan los sistemas de justicia se podría ver el poder, es en esa barandilla. Porque incluso esa barandilla además es más alta, y deben de saber que la barandilla de este lado le ponen un como tarima o le llaman sardinel, un sardinel, y entonces está más alto el que está acá que el que está allá. Y eso también tiene que ver, por supuesto. En los espacios terapéuticos, por ejemplo, quitamos los escritorios, porque igual el escritorio es
un asunto que tiene que ver con el poder de, yo sé, yo tengo la de poder de decisión y tú vienes a pedir y a decirme. Entonces, ahí, y hay una empatía, la otra lectura, que con esto cerraría, la otra lectura es que a pesar de que yo soy morena, siento empatía con lo que no soy, o temor, o respeto, o envidia, o quiero ser, o estoy resentida de mi condición y entonces tú me recuerdas lo que soy y prefiero ser como la otra. No sé, pero eso ha sido una de las observaciones que hoy quería compartir con ustedes, y si ustedes gustan, no sé cómo andemos de tiempo, que podamos hacer algunos comentarios, alguna retroalimentación, sería muy deseable. Gracias.